Shalom, buenas noches, ¿cómo están? Que Yahweh les bendiga. Estamos en otro estudio de Apocalipsis y Galú. Vamos a ver hoy Apocalipsis capítulo 13 y vamos a ver acerca de las dos bestias. ¿Quiénes son las dos bestias? Vamos a ver también acerca de el número de la bestia. El famoso 666, ¿qué significa número de la bestia? ¿Qué profundidad tiene el número de la bestia? Y vamos a ver también con respecto a la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? Hoy se habla mucho de lo que es el chip, ¿no? Entonces, en esta noche vamos a estar estudiando Apocalipsis capítulo 13 y vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora, lo que es Daniel capítulo 2, capítulo 7, Apocalipsis 12, con respecto al estudio de la semana pasada con la mujer y el dragón, y vamos a ver hoy el capítulo 13. Para entender el capítulo 13 necesitamos estudiar capítulo 2 de Daniel, capítulo 7 y capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque los 4 capítulos, Daniel 2 y 7 y Apocalipsis 12 y 13, están unidos. Y los 4 capítulos ya sucedieron, ya es historia. El capítulo 13 de Apocalipsis es historia, igual que el capítulo 12 que vimos la semana pasada con la mujer y el dragón. Quiero decirles a los hermanos y amigos que se van sumando a la serie de estudios de Apocalipsis que si no estudiaron los otros capítulos anteriores, traten de estudiarlo y seguir un orden con los estudios para que se entienda lo que acá el servidor está enseñando. ¿Por qué? Porque si hoy vamos a estudiar este capítulo, si no estudiaste el capítulo 2 y 7 de Daniel, donde el capítulo 2 nos habla del sueño del rey babilónico Nabucodonosor, donde él ve una estatua donde representaba varios reinos en la historia humana, y luego él veía que una piedra del cielo caía y golpeaba en los pies de esta estatua y caía y se destrozaba. Bueno, eso es algo que estudiamos, que ahora vamos a verlo también hoy un poquito, que tiene que ver con los reinos que vendrían a la tierra. Babilonia en primer lugar, luego Grecia, Medo-Persa, luego los romanos y luego los bárbaros, porque los bárbaros terminan destruyendo a los romanos terminan en 10 ciudades que serían 10 cuernos, y de esos 10 cuernos, que Daniel 7 habla esto, de 10 cuernos caerían 3 y saldría un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño yo explicaba que no era un anticristo como muchos creen o muchos enseñan, sino que era un cuerno pequeño que nacería de Italia, que es Roma. Y de Roma nace el Vaticano, y del Vaticano nace la Iglesia Católica y el Papado. Entonces, Daniel 2 y Daniel 7, ahí yo explicaba en este estudio la simbología, tanto como el sueño de Nabucodonosor, como las 4 bestias que Daniel soñó en en Daniel 7. Y en la 4ª bestia que Daniel sueña es la misma bestia, que es ese cuerno pequeño, que es Roma, que es en lo que sería Italia. Entonces, la semana pasada habíamos visto Apocalipsis 12, donde el dragón le hace guerra a la mujer. La mujer es Israel, no es una iglesia, no es una denominación, es Israel de Yahweh, de las 12 tribus de Yahweh. Y vemos también que ese dragón representa a Satanás, representa al diablo, donde el diablo en el siglo I destruyó a esa mujer, y esa mujer tuvo que ir a un desierto,
y estaba embarazada y tuvo un niño que fue el Salvador del mundo, el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías vino de la tribu de Judá, vino de Israel. Entonces todo esto lo veíamos en el estudio de Apocalipsis 12 con respecto a la mujer y el dragón. Ahora vamos a ver las dos bestias, una que sale del mar y la otra que sale de la tierra. Dos bestias que tienen que ver con Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12. Entonces, cuando vamos a estudiar entonces Apocalipsis 13, acompáñame ahí en la Biblia, por favor, Apocalipsis 13, y vamos a ir versículo por versículo, introduciéndonos en el estudio y profundizando cada versículo. Ahora, vamos a leer ahí entonces, versículo 1, y vamos a ver lo que dice Juan. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos tenía 10 diademas. Juan ve una bestia, lo mismo, muy similar a Daniel cuando vio esas 4 bestias en el capítulo 7. Y dice que se paró sobre la arena, Juan, y del mar salió una bestia. ¿Qué representa el mar en Apocalipsis? Las naciones. El mar representa las naciones. Entonces, de las naciones sale esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas. ¿Qué son diademas? Como diamantes. Ahora, dice que sobre sus cabezas, o sea, sobre esas 7 cabezas, tenía nombres blasfemos. Entonces, vamos a ir a Daniel, capítulo 7, versículo 3, y vamos a leer ahí acerca de la visión de las 4 bestias. Y vi 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, y subían ¿de dónde? Del mar. ¿De dónde subían? Del mar. ¿Qué representa? Subían de las naciones. El mar representa las naciones. Versículo 4. La primera era como un león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y puso sobre los pies de manera de hombre y le dio corazón de hombre. Y ahí explica todas las bestias. Hasta el versículo 6 que dice, y después esto miré y vi otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, y esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, esos son todos los imperios que vendrían después de Babilonia. Lo mismo que vio Nabucodonosor con la imagen de esa imagen de ese sueño, que estaba Babilonia, Grecia, Medo-Persa, y luego vendrían los romanos y terminaría con los bárbaros, y Roma se dividiría en 10 reinos. Bueno, lo mismo es lo que Daniel había visto sobre estas 4 bestias. Ahora, en el versículo 7 dice, y vi una 4ª bestia, espantosa, terrible de gran manera, que tenía dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y pisoteaba las obras con sus pies. Era totalmente diferente esta bestia, porque tenía como 10 cuernos. Y luego sigue diciendo que de los 10 cuernos, 3 fueron como arrancados y sale un cuerno pequeño. Esa misma bestia, esa 4ª bestia de Daniel 7, es la misma que Juan ve acá en el versículo 1. ¿Y quién es esa bestia? Es Roma. Es Roma, es el imperio romano. ¿Por qué? Porque Roma se dividiría en 10 cuernos, que son 10 reinos. 3 caerían, y esto lo enseñé en la otra vez, en el estudio de la otra vez, en Apocalipsis 12, donde de esos 3 saldría un cuerno pequeño, y ese sería el Vaticano.
no un anticristo, el Vaticano, la Iglesia Católica y el Papado. Y dice que esta bestia en sus cabezas, que son reinados dentro de Roma, recuerden que 7 cabezas son 7 reinos, son 7 colinas que rodea Roma. Si ustedes ven geográficamente Roma, en la antigüedad habían 7 ciudades que rodeaba Roma. Eso representa estas 7 cabezas de esta bestia. Entonces, dice que sus cabezas tenían nombres de blasfemia. ¿Y qué es blasfemar? Blasfemar es ir directamente en contra de Yahweh, del Creador, de Dios. Entonces, sigue hablando las Escrituras acerca de esta bestia y vamos a Apocalipsis 11, versículo 7. Vamos a ver un claro ejemplo acá, que esto lo vamos a seguramente a estudiar, versículo 7. La semana que viene, sobre los 2 testigos, dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Esa bestia es el Imperio Romano. ¿Y dónde sucedió esto? En el siglo I, en el año 70. Entonces, Apocalipsis 11 también es historia. Entonces, eso luego lo vamos a estudiar seguramente la semana que viene. Y Apocalipsis 17:3, con respecto a la bestia, que esto lo vamos a estudiar más adelante, que es la condenación de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? ¿Quién es la gran ramera? La Iglesia Católica, el Vaticano, el Imperio Romano. Si bien ya no existe el Imperio Romano, pero hoy la Iglesia y el Vaticano es la representación de esa bestia que vio Daniel, que vio Juan, que hoy se le llama, en el Apocalipsis podemos leer, la gran ramera. Entonces, en el versículo 17, capítulo 17, versículo 3, dice Juan: y me llevó el Espíritu al desierto, el Ruach HaKodesh, al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La misma bestia que vio Juan en el Apocalipsis 17 es la misma que vio en Apocalipsis 13, versículo 1. 7 cabezas y 10 cuernos. Y había una mujer sentada en esa bestia. ¿Quién es esa bestia? Roma, el Imperio Romano. ¿Quién es esa mujer de escarlata? La Iglesia Católica, el Vaticano. El color de escarlata es el color de los obispos, de los que están dentro de la Iglesia Católica, dentro del Vaticano. Entonces, Yahweh ha decidido llamar a la Iglesia Católica la gran ramera, la madre de todas las rameras. Y esto lo vamos a estudiar dentro de 2 semanas aproximadamente. Pero ¿por qué cito Daniel 7, Apocalipsis 11, Apocalipsis 17, Daniel 7, 4? Porque habla de la misma bestia. Habla de la misma bestia. Entonces, vamos a ir al versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, lo mismo que vio Daniel. Daniel capítulo 7 es lo mismo que vio Daniel en esa bestia, 4ª bestia, es lo mismo que vio Juan. Y vamos a ver el contexto. Mírenme por un momento. Daniel recibió la revelación de estas bestias y todo lo que sucedería alrededor de 600 años antes del Mesías. ¿Y dónde se cumplió todas estas profecías? En el siglo I, cuando vino el Mesías. ¿Cuándo Juan recibió estas profecías? Que ya se cumplieron en el final del siglo I. O sea que entre Daniel y Juan hubo 700 años en la humanidad de diferencia entre las 2 profecías. Entonces vemos que la bestia que vi, dice Juan, era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder
su trono y gran autoridad. Entonces, esta bestia era Roma, el imperio romano. Y el dragón le dio su poder. ¿Quién es el dragón? Satanás. El que reina este mundo, el príncipe de este mundo, le dio autoridad sobre Roma para destruir a los santos de Yahweh, para destruir al pueblo de Israel. El dragón le dio de su poder, su trono. ¿Por qué? Porque él tiene autoridad hasta que el Mesías regrese y venga con barra de hierro a juzgar a Satanás, a los ángeles caídos y a las naciones que le han dado la espalda. Y dice, y gran autoridad. O sea que Satanás le dio autoridad al Imperio Romano. Hoy en día, el Vaticano y la Iglesia Católica, el papado, tienen autoridad porque Satanás está atrás de eso. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué significa esto? Que una parte del Imperio Romano fue herida de tal manera que podemos ver en la época de los bárbaros cómo cae el Imperio Romano y de 10 reinos quedan 7 y de ahí sale un pequeño reino, un pequeño cuerno que sería hoy lo que se entiende como el Vaticano. Ahora, ¿qué sucedió? Dice que toda la tierra se maravillaba de la bestia. ¿Por qué? Porque cuando surge el Vaticano como iglesia oficial de todo el mundo, la gente se maravilla de esta bestia, del Imperio Romano, que surge el Vaticano, que surge la Iglesia Católica, la Iglesia del Señor y que surge el papado. Ahora, la Iglesia Católica en el siglo 7, después del Mesías, casi es destruida por Napoleón por un ataque que tuvo el Vaticano, donde, siglo XVIII. Siglo XVIII, la Iglesia Católica sufrió un golpe muy duro donde estaba el Papa Pío VII en el siglo XVIII, donde casi es destruida la Iglesia Católica. Entonces, cuando habla, versículo 3, de una herida de muerte, está hablando de esta bestia, no habla de un anticristo, está hablando de la Iglesia Católica. Pero ¿qué es lo que sucedió? En el versículo 4 dice, y adoraron al dragón. ¿Quién es dragón? Satanás, que había dado autoridad a la bestia, a Roma, al Imperio Romano. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Cuando Satanás le dio autoridad a la Iglesia Católica, al Imperio Romano, que luego sería el Vaticano, mucho más adelante, a través de Constantino, siglo III, siglo IV en adelante. Cuando se unió la Iglesia del Señor con el Estado. Entonces ahí la Iglesia Católica fue la oficial entre todas las naciones. Fíjense en que hoy existe el ecumenismo, y yo he dado un estudio sobre esto, y eso que es Satanás mismo atrás de ese ecumenismo, que la Iglesia Católica, esta gran ramera, es la autoridad de todas las religiones, porque todas las religiones se unieron al ecumenismo, a través del Papa Francisco hoy en día. Y lo que dice la Iglesia Católica es lo que todos van a tener que hacer. Por ejemplo, el día Kadosh, o el día del Creador, lo van a querer oficializar y obligar que sea el domingo y no el séptimo día, que es el Shabbat, día de reposo, del viernes al sábado. Y si no, lo que van a hacer es santificar el día domingo. Y el día domingo es el dios Sol. Es un día consagrado a un dios pagano y no al verdadero Creador, Yahweh, el Dios de Israel. Entonces podemos ver que en el versículo 5
Sigue diciendo Juan, también, dice Juan, se le dio boca que hable arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para obrar o actuar 42 meses. Entonces, a esta bestia se le dio boca para que hable arrogancias y blasfemias. ¿Qué significa esto? Que esta bestia, el Imperio Romano, ellos tomaron posesión de tal manera que surgió un representante. ¿Quién habla? ¿Quién habla blasfemias? ¿Quién? El Papa, el papado. Entonces dice, se le dio una boca. ¿Qué está diciendo? Se dio un representante del Imperio Romano, y este hombre, o este papado, que es el representante de Dios, habla palabras de arrogancia y de blasfemia. Y esto pasó en toda la historia hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque solo el Papa puede perdonar los pecados. Y mucha gente que dice ser católica no sabe estas cosas sobre la Iglesia Católica. El Papa puede perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar realmente pecados? El mismo Hijo de Yahweh, el Mesías Yahushua, Jesucristo, como lo conocen en español. Él es el único que puede perdonar pecados. Solo Yahweh, el Padre, solo el Hijo. Pero dicen y creen millones de personas que el Papa puede perdonar pecados. Entonces seguimos. Cuando dice que se le dio una boca para hablar blasfemias, ¿qué significa blasfemar contra Yahweh? Es acerca de ponerse en el lugar del Hijo de Yahweh. O sea que el Papa hoy en día, Papa Francisco, como Juan Pablo, como otros papas, ellos ocupaban el lugar del Mesías, el mediador entre Dios y el hombre. Eso es blasfemia. Es decir, yo puedo perdonar pecados, es decir, yo soy Papa y puedo intervenir, puedo orar por esas almas que hoy están en un purgatorio, o puedo hacer indulgencias, o puedo intervenir en lo espiritual porque Dios está conmigo. O sea, Él es como un Mesías. Y esto es totalmente una blasfemia. Delante de Yahweh es una abominación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos acá que se le dio autoridad por 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. ¿Cuándo sucedió esto? En el siglo I. Y yo en el estudio de la gran tribulación de los 7 años explico bien que esos 7 años de tribulación ya sucedieron en el siglo I. No hay en un futuro. Amados, nos estamos avanzando en el estudio de Apocalipsis. Cuando lleguemos al capítulo 19 se van a llevar muchas sorpresas, porque nos han enseñado tan mal las Escrituras y que millones de personas esperan tantos eventos que no van a existir, como el rapto. El rapto nunca va a pasar porque no es bíblico. Es una doctrina errada, falsa, que apoya versículos fuera de contextos. Y eso es algo que va a generar otras cosas más. Entonces, cuando nos estemos acercando al final, vamos a ver que nos vamos a llevar varias sorpresas. Pero de eso se trata, de poder conocer la verdad de las Escrituras y entender en qué tiempo estamos viviendo. Entonces, en el versículo 5, acá Juan habla de que se le dio autoridad durante 3 años y medio. Y esto fue en lo que es aflicción y tribulación con respecto al general Tito, que destruyó Jerusalén. Cuando el Mesías en Mateo 24 decía: cuando venga la persecución, no vuelvan a su casa a tomar una capa o una ropa,
oren para que no sea en Shabbat, en día de reposo, oren para que no sea en invierno. De eso se trataba lo que iría a pasar en el siglo I. Entonces, ¿viene tribulación a la tierra? Sí, viene, pero viene a través de los juicios de Yahweh sobre la tierra. Por eso yo quiero decirles que si quizás es la primera vez que estás escuchando este estudio, tenés que escuchar los otros estudios anteriores, si no, no vas a entender realmente muchas cosas que lo que yo estoy enseñando. Porque el libro de Apocalipsis, recuerden que esto es un rompecabezas. No es cronológico. No es que el capítulo 1, 2, 3, 4 va a ser así. No, es un rompecabezas. Muchos versículos o capítulos quedaron en la historia y otros falta por cumplirse. En su mayoría ya se cumplieron y en algunos capítulos todavía no. Entonces necesitamos ir por pieza para ir descubriendo en qué tiempo fue cada capítulo, y a través de ahí, cuando lleguemos al final, podremos entender qué cosas fueron historia y qué cosas todavía no sucedieron. Entonces, cuando vemos acá en el versículo 5, podemos ver un claro ejemplo en el libro de Daniel acerca del capítulo 7, versículo 8, que nos habla de que ahí saldría un cuerno pequeño que sería el Vaticano, ¿no? Y luego en el versículo 20 del capítulo 7, versículo 20, también nos habla que asimismo que de 10 cuernos que tenía su cabeza de la bestia y del otro que había salido, ante el cual había caído 3, ese mismo cuerno, el pequeño, tenía ojos, tenía boca, que hablaba gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. ¿Qué son insolencias? Blasfemias. Ahora, ¿quién era este? El que hablaba, el papado, el papa, el representante de la Iglesia Católica de Gran Ramera, del Vaticano y del Imperio Romano. Hoy no existe el Imperio Romano, pero está la imagen de la bestia. Porque vamos a ver que habla de una imagen de la bestia. ¿Cuál es la imagen de la bestia? El Vaticano, la Iglesia Católica. ¿Cuál es la bestia? El Imperio Romano. ¿Cuál es la imagen de la bestia? El Vaticano, la Iglesia Católica. ¿Cuál es esa boca, esos ojos que habla blasfemias? El Papa. Y el Papa, escuchen esto, es un anticristo. Anticristo. Entonces, si nos vamos dando cuenta, muchas profecías de Apocalipsis apuntan a la Iglesia Católica. Ahora seguimos. Podemos ver versículo 20, versículo 25. Miren, 7:25 de Daniel. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Yahweh. Y los santos del Altísimo. Quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la Torá. Dice la ley, la Torá. Y serán entregados los santos tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. Si bien no existía el papado en el siglo I, pero había un anticristo, un representante del Imperio Romano, general Tito. Entonces, como dice Pedro y como dicen muchos siervos, hubieron muchos anticristos, y esos fueron representantes del Imperio Romano de la bestia. Entonces, seguimos, versículo 6. Y abrió su boca para blasfemar contra Yahweh, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que habitaban en el cielo.
Versículo 7. Y se le dio permiso y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre todo pueblo, lengua y nación. ¿Cuándo pasó esto? En el siglo I. Cuando estudiamos un poco, si ustedes quizás no conocen un poco este tema de la historia, métanse en internet y estudien lo que pasó en el año 70 en Jerusalén. Y ahí van a ver que todas estas profecías se cumplieron en el siglo I. Obviamente, al cumplirse en el siglo I, fue avanzando durante la historia. Ahora, dice versículo 8. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ahora, ¿qué significa esto? Versículo 8. La adoraron todos los habitantes de la tierra. ¿A quién adoraron? A la bestia. ¿A quién? Al Imperio Romano. Y el Vaticano y la Iglesia Católica es la imagen de la bestia del Imperio Romano. Está hablando en la historia desde el siglo I que nace lo que sería la manifestación del Imperio Romano sobre el pueblo de Yahweh, y dice que todos los habitantes de la tierra cuyos nombres adoraron a la bestia, cuyos nombres no estaban desde el principio del mundo escrito en el libro de la vida del Cordero. Hay un libro de la vida, y Apocalipsis 3, y esto lo he enseñado la otra vez sobre la salvación, y el título que yo le ponía en el estudio es ¿se pierde la salvación? Bueno, yo explicaba ahí acerca del libro de la vida. Fíjense en que Apocalipsis 3:5 dice: y el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no lo borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿quiénes son los que están en el libro de la vida? Los que están con el Mesías, los que han recibido la salvación. Pero miren qué interesante, que dice que todos los que adoraron a la bestia, a la Iglesia Católica, al Imperio Romano, sus nombres no estaban escritos desde el principio del mundo. ¿Qué significa eso? Predestinación. Predestinación. En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Hay un libre albedrío? Hay un libre albedrío. Pero muchos, ellos mismos decidirán la condenación. Adorar a la falsa iglesia, pueblo, a una bestia, a la idolatría, al mismo Satanás, teniendo la posibilidad de poder ser parte del pueblo de Israel y estar con el Mesías por siempre. Entonces, cuando habla acá Juan de acerca del libro de la vida del Cordero, está hablando de que hay muchos que ya desde el comienzo han decidido no tomar la salvación. Miren lo que dice el Salmo 69:28. Sean borrados en el libro de los vivientes y no sean inscritos con los justos. Hay un libro de la vida que es del Cordero y hay un libro de los vivientes. ¿Dónde están estos? En Apocalipsis 20. Ya vamos a llegar allá más adelante. Los libros fueron abiertos, dice, y el libro de la vida. Entonces, hay un libro de los vivientes que es un libro donde están todas las almas que cuando nacen en la tierra ya están inscritos en ese libro. En otras palabras, toda alma que nace en la tierra fue ya predestinada. Por eso el aborto es algo que Yahweh aborrece, más allá de cómo venga esa criatura. Bueno, seguimos entonces. Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto.
Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¿Qué está diciendo Juan acá? Acá Juan hace un parate de todo lo que venía viviendo. Que cada uno recibirá en el juicio de Yahweh según lo que merece. ¿Por qué? Porque el versículo 10 está respondiendo lo que dice el versículo 8. Que muchos no van a entrar en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Juan acá? Que acá está en juego la perseverancia y la fe de los santos. ¿En qué sentido? De lo que tendrían que pasar con respecto a las profecías. Versículo 11. Entonces después, dice Juan, vi otra bestia. Primera bestia, el Imperio Romano. Ahora vio otra bestia que subió de la tierra. La otra subía del mar. ¿Qué representa el mar? Las naciones. Y este subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. Semejante a un cordero. Pero hablaba como un dragón. Semejante a un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Quién es ese? ¿Quién es esa persona? Es una persona porque habla. Semejante a un cordero y habla como un dragón. Esta bestia dice que salió de la tierra. ¿Qué significa esto? Que fue levantado por los hombres. La otra bestia fue levantado por naciones, que es el Imperio Romano. ¿Quién es esta bestia? Vamos a ver ahora, versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primer bestia. O sea que la primer bestia le da la autoridad a esta segunda bestia. ¿Cuál es la primera bestia? El Imperio Romano. Ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. ¿Quién es esta segunda bestia? El Papa, el Papado, el Vaticano. ¿Por qué? Porque la primera bestia le da la autoridad para ejercer autoridad. El Vaticano, el Papado, nace de la primera bestia, del Imperio Romano. Vamos a leerlo de vuelta. Versículo 11. Y vi una segunda bestia que subía de la tierra, que nace del hombre de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué significa esto? Que no era un cordero, era un falso cordero. Era un falso hijo de Yahweh. El cordero es alguien manso, pero era un falso cordero. Y que hablaba como un dragón. ¿Quién es ese dragón? Satanás. Ese claro ejemplo de como un lobo rapaz, como una falsa oveja, como un lobo vestido de oveja. Bueno, lo mismo. ¿Quién es este? El anticristo, el falso profeta, el papado, el Vaticano. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. El Vaticano salió, el papado salió de esta primera bestia, el Imperio Romano. En presencia de ella ejerce autoridad. En presencia de la primera bestia del Imperio Romano. Y hace que la tierra y sus habitantes adoren la primera bestia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Vaticano? El papado, específicamente el Papa, que adoren a Italia, a Roma, a los apóstoles, a la Iglesia Católica, porque ellos son la Iglesia del Señor. Perdónenme, pero estoy recongestionado. Tengo la nariz tapada. Versículo 13. Y también este Papa, este falso profeta, este anticristo. ¿Por qué falso profeta? Porque habla palabras de Dios que son falsas.
¿Por qué anticristo? Porque es un representante, un mediador entre el hombre y Dios falso, un anti-mesías falso. Hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que hace milagros. Eso está diciendo. No significa que literalmente manda fuego del cielo. Está diciendo que hace milagros. Y muchas veces la Iglesia Católica, ya en sí el Vaticano, el Papado, hicieron muchos milagros. Entonces uno dice, Dios está con él. Ahora, versículo 14 dice, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primer bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de muerte y volvió a vivir. Ahora, miren qué tremendo. Se le permitió hacer que la bestia, la primera bestia, Roma, tenga una imagen, que sea la imagen de la bestia. ¿Alguna vez escucharon esto? La imagen de la bestia. Se escuchó el número de la bestia, se escuchó la marca de la bestia, pero la imagen de la bestia también. ¿Cuál es la imagen de la bestia? La Iglesia Católica, el Vaticano. Esa es la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque es el representante de Roma, de la bestia. Ahora, Yahweh lo determina así. Yahweh le muestra esto a Juan por medio del Rúa, de los ángeles, y dice que le hicieron una imagen. Una imagen. Y vamos a leer versículo 15. Y se le permitió a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no le adorare. Miren lo que sucedió. Se le permitió a la imagen. ¿Cuál es la imagen de la primera bestia? La Iglesia Católica. De la bestia de Roma, para que la imagen de la bestia, la Iglesia Católica, hablara por medio del Papa e hiciera matar a todo al que no adore a la Iglesia Católica, al Vaticano, al Papa y al Imperio Romano. ¿Cuándo pasó esto? En la Santa Inquisición. Y en toda la historia de la Iglesia Católica, del Vaticano, pero principalmente en el Imperio Romano, la destrucción, las almas, las muertes, la sangre inocente derramada que hicieron estos personajes. No sé si alguna vez escucharon los anuncios del Papa Francisco, que es el Papa que está ahora, donde él pide perdón por la Santa Inquisición. Por ejemplo, él pide perdón por el infierno, porque dice que el infierno no existe. El Papa dice que el infierno no existe. Y hay muchos que pelean y pelean la doctrina del infierno. Y yo he enseñado el tema del infierno. No existe el infierno como nos han enseñado. ¿Por qué? Porque la Iglesia cristiana mamó toda la doctrina del infierno de la Iglesia católica. Si existe el Seol, que es el lugar de los muertos, entonces yo he enseñado estos temas. Busquen ahí en el muro donde están los estudios acerca del infierno, acerca del Seol, acerca de la muerte, del cielo, etc. Entonces, vemos que la Iglesia Católica, el Vaticano, el Papado, ha hecho mucho daño en toda la historia. La Santa Inquisición ha matado a miles de personas que muchos de ellos eran creyentes, hijos de Yahweh. Y la Santa Inquisición fue en el siglo XII, donde fue tremendo las torturas que hacían. Y no solo Roma o Italia, Francia, España, Portugal, también practicaron toda esta locura. Entonces, versículo 16
Dice, y hacía que todos, ¿quién? La imagen, escuchen esto, la imagen de la bestia, la Iglesia Católica, el papado, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. ¿Qué significa pequeños y grandes? Los pequeños son los niños. ¿Quiénes son los grandes? Los ancianos. Los ricos y pobres, los que tienen dinero y los que no tienen dinero. Libres y esclavos. ¿Quiénes eran los libres? Los que no estaban bajo dependencia de un patrón, de un dueño. ¿Quién era esclavo? Eran servidores de muchas personas que tenían poder o dinero. ¿Cuándo había esclavitud? Bueno, en la antigüedad, en el siglo I todavía existía la esclavitud. Luego, a través de los siglos, se fue eliminando eso. Pero este versículo 16 de Apocalipsis 13 es historia, hermanos. Esto no es un futuro. Porque ¿qué es lo que está diciendo acá? Hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente. Y esa marca es la marca de la bestia. ¿Y qué es lo que nos enseñan? ¿Qué es lo que nos predican? ¿Y qué es lo que nos han dicho? Que este versículo es lo que viene a un futuro. Que se le pone una marca en la mano derecha y en la frente. Y esto sucedió en la historia. En la historia de la Iglesia Católica, del Anticristo, Papado, Vaticano y del Imperio Romano en toda la historia. Porque vamos a ver ahora que la marca de la bestia, sabiendo ya quién es la bestia, no es un chip. No es un chip. La marca de la bestia es espiritual, no física. Y muchos predican que al tener una marca en la mano derecha o en la frente es el chip. La Biblia en ningún momento habla de un chip. Habla de un número de la bestia, y ahora lo vamos a ver. Y habla de una marca, pero esa marca no es física, es espiritual. Quiero decirles que la palabra marca en el hebreo es or. Cuando Caín mata a Abel, les doy un ejemplo, cuando Caín mata a Abel, Yahweh le pone un or sobre su cabeza, una marca, una señal. Así como las vacas o los animales en el campo, los dueños le ponen un sello de fuego, una marca, un or. Lo mismo hizo Yahweh con Caín. ¿Para qué? Para que no lo maten. Y aquel que lo querría matar, 7 veces sería castigado, dice la Escritura. Entonces, ¿qué significa esta marca? Es una señal, un sello. Como los 144.000 sellados. Apocalipsis 7, ya lo hemos estudiado esto. Es un sello espiritual en la frente, donde tiene el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Esta marca es espiritual. ¿Y qué significa entonces la marca de la bestia? La marca de la bestia es la idolatría. La marca de la bestia es la idolatría. Y vamos a ver hoy y los estudios siguientes que van a ir entendiendo por qué es la idolatría. Muchos dicen que la marca de la bestia es guardar el domingo y no el sábado. Y eso es una de las manifestaciones con respecto a la bestia o la imagen de la bestia o el anticristo o el falso profeta, que es el Papa. Porque ellos van a crear leyes a beneficio de sus creencias, de su manera de manejar y de tener poder sobre las naciones. Pero la marca de bestia no es guardar un domingo o adorar un domingo, sino que es la idolatría. Cuando uno estudia la Biblia, la historia del pueblo de Israel, cuando uno estudia la historia de todos los pueblos que hubo en el mundo entero, vemos que Yahweh siempre rechazó y siempre mostró
el pecado como algo terrible para Yahweh es la idolatría. Por eso vamos a ir a las Escrituras. Marquen ahí Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, y vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 6, Devarim en hebreo. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a ver ahí que Yahweh le dice al pueblo de Israel que tenga un sello espiritual, pero a la vez lo hagan físico. Y Satanás, como es engañador, mentiroso, embustero, ¿qué hace Satanás? Copia muchas cosas que Yahweh hace. Y vamos a ver acá, Deuteronomio 6, donde habla del gran mandamiento a Yahweh. Versículo 4. Dice, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles son estas palabras? Los mandamientos, la Torá de Yahweh. Se las repartirás a tus hijos, se las compartirás a tus hijos, y les hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte, al levantarte. Versículo 8. Las atarás como señal en tu mano y estará en tu frente entre tus ojos. ¿Dónde va a estar la señal de la Torá, de la palabra? En tu mano y en tu frente. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y sigue diciendo igual. Entonces vemos que, ¿qué es lo que hace Yahweh? Dice, para recordar mi palabra, que yo soy uno, oye Israel, Yahweh, su Dios, su Elohim, Yahweh uno es. O sea, que no hay otro Dios, no hay otro Elohim. No hay a otro cual nosotros debemos de adorar. Por eso la adoración es solo a Yahweh. Si nos adoramos a otro Dios, a otro ser, a otro santo, imagen, lo que sea, es idolatría. Y él dice, las atarán en su mano y en su frente. Por eso hoy Judá, los judíos, tienen una cinta negra enroscada en su mano con los mandamientos y específicamente Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahweh, su Dios, su Elohim, uno es. Por eso el pueblo judío nunca cayó luego de lo que cuando entró a la tierra prometida, Judá nunca cayó en otras adoraciones o en idolatría, porque ya él conocía, junto con el pueblo de Israel, todas las equivocaciones de idolatría que venía cometiendo, desde el becerro de oro en adelante. Entonces, cuando se habla de que la bestia pone una marca en la mano derecha y en la frente, atrás de esta bestia está el mismo Satanás para tener una señal de lo que son sus hijos, los hijos de Satanás, y lo que son los hijos de Yahweh. Por eso, los que están sellados por los 144.000 de Yahweh, no les puede tocar las plagas ni los juicios. O sea que en los últimos tiempos va a haber una gran diferencia para aquel que tenga la marca de la bestia y aquel que no la tenga. El que adore al verdadero Dios de Israel, el Dios de los cielos y la tierra, a él sobre todo y a nadie más, ese no va a tener la marca de la bestia. ¿Quién va a tener la marca de la bestia? Aquel que adore a un falso Dios. Por eso el sello de la mano derecha y la frente se está refiriendo a algo espiritual. Porque atrás de esta bestia está Satanás. Y Satanás va a decir, bueno, así como Yahweh quiere que su palabra se recuerde y
tenerla como un sello físico tanto en la mano o en la frente, como hoy hacen los judíos, pero en realidad la Torah, la palabra de Yahweh, tiene que estar adentro, tiene que estar viva, y eso se vive en el Espíritu. Y esto es sencillo. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta si una persona tiene la marca de la bestia o no? Si adora a un falso Dios, si vive una vida de idolatría, esa persona está condenada. ¿Por qué? Porque si tiene la marca de la bestia, es un hijo y una hija de Satanás. Y a esa persona le espera la condenación. Es así de simple las escrituras, son claras. Ahora, si el sistema de este mundo, Illuminati, si el sistema de este mundo que está dirigido por siervos de Satanás, que si bien está esta imagen de la bestia que es el Vaticano, que está este anticristo, falso profeta que es el Papa, te obligan a ponerte un chip, obviamente vas a estar dentro de un sistema, obviamente vamos a estar dentro de un sistema, donde ese chip vas a tener el recibo de sueldo, la obra social, vas a tener el dinero, la cuenta bancaria, vas a tener todo. Con ese chip vas a manejarte sin dinero, porque eso es lo que quieren hacer las empresas, los empresarios, el sistema. Ahora, si vos te pones ese chip, vas a estar bajo el sistema de ellos, pero no vas a tener la marca de la bestia, que es la idolatría. ¿Por qué? Porque la Biblia no está hablando de eso. Ahora, acompáñenme, sigamos. Versículo 16 de Apocalipsis 13. Y hacía que todos se pusieran la marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 17. Y nadie pueda comprar o vender sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia. Acá hay algo nuevo. Nadie puede comprar o vender si no tuviera la marca de la bestia, el nombre de la bestia y el número de su nombre. ¿Ven que la bestia tiene varias cosas? Está la bestia, está la imagen de la bestia, está la marca de la bestia, está el nombre de la bestia y está el número de la bestia. O sea, que si hablamos de bestia, todo tiene que, si hablamos de la bestia, todo tiene que estar unido con la bestia. Si hablamos de la marca de la bestia, tiene que estar unido con la bestia. Si hablamos del nombre de la bestia, tiene que estar unido con la bestia. Si hablamos del número de la bestia, tiene que estar unido con la bestia. ¿Qué tiene que ver el chip, que es la marca de la bestia supuestamente, con el Vaticano, con el Papa, con el Imperio Romano, que es la bestia? No tiene nada que ver. Sí tiene que ver con el sistema Illuminati satánico que hay en este mundo, que cada vez van a querer controlarnos más. Entonces, con ese chip nos van a ver dónde vamos, qué hacemos, dónde fuimos, dónde no fuimos. Nos van a ver si gastamos dinero, no gastamos dinero, qué compramos, qué dejamos de comprar. Nos van a controlar todo. Entonces, cuando dice el versículo 17, nadie puede comprar o vender sino que tuviera la marca, está hablando de que el sistema de la bestia durante toda la historia siempre controló al ser humano. Y esa marca es la idolatría. Si vos y yo tenemos esa marca y apoyamos la Iglesia Católica y el Vaticano, el Papa, al ecumenismo, al sistema de la élite, vamos a poder tener acceso a todo. Vamos a poder tener acceso a todo. ¿Por qué? Porque vamos a estar bajo un sello espiritual llamado idolatría, que es la marca de la bestia. Ahora, si no estamos con ellos, no estamos a favor, estamos en contra, no vamos a tener marca de bestia, pero va a llegar un momento, y esto sí es lo que viene, que no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué?
Y acá está la diferencia de discernir las cosas, porque si te van a poner un chip, escuchame lo que te voy a decir, no significa que tengas la marca de bestia, pero si vos no tenés el chip, no te van a pagar el sueldo, no vas a poder ir a la obra social y pasar el chip que tengas en la mano o en la frente, que mayormente hoy se usa en la mano, vas a estar fuera del sistema. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahí? Pero si vos te pones el chip, no significa que vos tengas la marca de la bestia. Vas a estar dentro de un sistema satánico Illuminati. ¿Se entiende la diferencia? El chip no es la marca de la bestia, pero es estar dentro del sistema. Si no haces lo que ellos te piden, entonces no vas a poder vivir como otros están viviendo. Y digo esto porque esto es lo que viene. Esto es lo que viene, todo se va unificando. Miren, yo trabajo en comercio y cada vez las pequeñas empresas son eliminadas. Hoy hay 10 empresas en el mundo que controlan todos los alimentos del mundo. Escuchame bien lo que te estoy diciendo. Yo hace casi 20 años que tengo experiencia en lo que es comercio, por trabajos. Ahora, antes había casi 100 empresas que manejaban todos los alimentos del mundo. Hoy hay 10 empresas. ¿Qué es lo que hacen esas 10 empresas? Destruyen las pequeñas empresas, las compran, las pagan, las manipulan y ellos controlan todas las masas. Los dueños de esas 10 empresas son Illuminatis, satánicos, siervos de Satanás. Entonces, ellos van a poner los precios que quieren, ellos van a poner la mercadería que quieren, ellos van a controlar los alimentos como ellos quieren. Y vos vas a terminar comprando o consumiendo, yo también, lo que ellos quieren. Entonces, eso es lo mismo cuando hablamos del chip. Si vos no te pones el chip, supongamos que mañana es obligatorio usar el chip. Si vos te pones el chip, no significa que tengas la marca de la bestia. Porque la marca de la bestia es espiritual y es la idolatría. Ahora, si vos te pones el chip, está dentro de ese sistema. El sistema satánico Illuminati, donde te van a controlar. Pero si vos no tenés el chip, no vas a poder hacer nada de lo que ellos te van a ofrecer. Es así. Pero ¿ven la diferencia? No es externa, no es física esa marca. Como nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Las arras del Ruach HaKodesh están sobre nosotros. ¿Cuáles son las arras? La marca, el sello espiritual. Por eso los demonios ven cuando nosotros tenemos el sello. Hay un sello en nuestra frente, más allá de los 144.000. Hay un sello en nuestras vidas que cuando el Ruach HaKodesh entró a través del Mesías, nosotros fuimos sellados de ser creación a ser hijos de Yahweh. Por eso el Mesías dice, por los frutos los van a conocer. ¿Qué frutos? ¿Físicos? No, frutos espirituales. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Hay una marca, hay un nombre de la bestia. El nombre de la bestia es la Iglesia Católica. El número de la bestia es el 666. Mucha gente le tiene miedo a ese número de la bestia. Entonces, lo que vemos es que este número es el número de la bestia. ¿Cuál es el número de la bestia? 666. ¿Quién es la bestia? Roma, el Imperio Romano, el Vaticano. Acá me hacen una pregunta. Si se acepta el chip y se entra al sistema, ¿qué pasa? Bueno, si se entra al sistema, vas a tener que hacer lo que ellos te digan. Te doy un ejemplo, ¿no? Supongamos que mañana es obligación el chip. Te van a decir, usted no puede tomarse más franco los sábados. Yo, por ejemplo, en mi trabajo pedí los sábados para guardar el día de reposo. Viernes al atardecer hasta el domingo
al mediodía. Hasta el sábado al mediodía, siempre me equivoco. Hasta el sábado, desde el viernes a la tarde hasta el sábado al mediodía. Ahí sería digamos, el tiempo bíblico o el día bíblico, tarde y mañana. Sería de viernes tarde al sábado hasta el mediodía. Ahora, te van a decir, el sistema te va a decir, no, usted tiene que guardar franco el domingo, es obligación para todo. El domingo va a cerrar, y esto ya está pasando. El domingo va a cerrar todos los negocios, es el día del Señor. Si usted es creyente, vaya a la iglesia, católica, cristiana, donde sea, entonces te obligan a guardar el domingo. Y uno que conoce la verdad, el día domingo es un día pagano, es un día del dios Sol, entonces ahí sí te están impulsando a caer en la idolatría. ¿En qué? En tener una marca espiritual que es la marca de la bestia. ¿Ven la diferencia? Los chips pasa lo mismo. Va a llegar un momento que es obligatorio. Y si vos estás trabajando y tenés una tarjeta magnética o sellás o fichás ya con el dedo, muchas empresas fichan con el dedo, o algunos con el ojo, ya empresas avanzadas, va a llegar un momento que vas a tener que usar el chip. Y si no, te vas a quedar sin trabajo. Porque si no usas el sistema que ellos te piden, estás afuera. Entonces, sigamos. Entonces, en el versículo 17 dice, nadie puede comprar o vender sino que tuviera la marca, el nombre de la bestia, el número de la bestia. Ahora, versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. El número de la bestia es número de hombre, el número 6. Ahora, recuerden que los números en la Biblia son códigos, codificaciones. Los números tienen valor numérico. Y ustedes, si estudian como los pueblos antiguos, como los egipcios, los sumerios, aún el alefato hebreo tiene la letra y tiene un valor numérico. Por ejemplo, cuando uno estudia las letras en el hebreo, cada letra tiene un valor numérico. La Aleph, que es la primera letra en el hebreo, el alefato hebreo, tiene un valor numérico de 1. Por eso Yahweh es Ejad, 1, es Aleph. Y por eso en el principio era la Aleph y la Tab, el principio y el fin. Refiriéndose al principio que estaba el Mesías con el Padre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una numerología acá, Yahweh está dando un código, un valor numérico con el 666. Ahora, ¿qué representa el número 6 en la Biblia? Representa lo imperfecto, representa el pecado, representa la maldad y representa el ser humano. Porque si estudiamos el número 6 en la Biblia, vemos que siempre apunta a lo humano. En el sexto día creó Yahweh al hombre. Entonces podemos ver que cada número tiene un valor. Ahora, este número 666 eran números romanos. En el número romano es 6, que tiene un valor numérico. En la antigüedad se usaban muchos números para ocultar nombres. Entonces, cuando se usaba, por ejemplo, los romanos usaban números, estaban ocultando nombres para tener así una codificación de números con respecto a los nombres. Por eso Juan dice en el versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Ahora, es número de hombre, 6, pero está ¿qué? Multiplicado, 6, 6, 6. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Nerón, que fue un emperador romano, Nerón Caesar, que era el apellido, fíjense que el nombre
en letras romanas tenía un valor numérico de 666. El nombre Nerón Caesar tenía un valor numérico de 666. Por ejemplo, la palabra apostasía, que es una palabra que bíblicamente se usa mucho, apostasía, que apostasía es abandonar la verdadera fe que uno venía llevando, apostatar la fe, tiene un valor numérico también de 666. Entonces, este número es un código que está revelando muchos sucesos históricos. No es un número al azar. Por ejemplo, Daniel, capítulo 5, versículo 5. Había un rey llamado Belsasar, donde Yahweh determina que esa misma noche moriría. Y le aparece palabras en una pared, escrito en una pared, con valor numérico, que era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eran letras que habían aparecido en la pared. Y vemos que cuando dice Mene, se está refiriendo a que Yahweh había cortado el reino. Mene significa cortar, eliminar el reino. Tekel se refería a una balanza, que Yahweh cortaba el reino y que su balanza, su reino, había fallado. Y Uparsin, o Pérez Uparsin, que dice la escritura ahí, significaba que su reino iba a ser roto. Ahora, fíjense en que esta oración tiene una numerología también. Entonces, toda palabra tiene un código numérico. Y el 666 está representando el número de la bestia. Ahora, vamos a ver otro ejemplo con respecto a esto. La palabra lateinos en latín, que significa latinos, la palabra lateinos, tiene también un valor numérico de 666. Hoy no, obviamente, no tengo tiempo para dar un estudio, pero si se meten en internet y estudian un poco el tema del valor numérico, van a poder encontrar material ahí. Ahora, miren qué interesante. Hay una oración o una palabra con respecto al papado, el Vaticano, que en latín es Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios. ¿Quién es el vicario? La palabra vicario, representante del Hijo de Dios. O sea que el Papa es como el representante de Dios, como el Hijo de Dios que es Yahoshua. Y la palabra vicarius tiene un valor numérico que es 112. Y fili, que significa hijo, tiene un valor de 53. Y dei, en latín, que significa Dios, es de 501. Si sumamos, da 666. ¿Qué quiere decir esto? Que ese número, el número de la bestia, es un número que está demostrando la maldad del hombre. El mismo Satanás en el hombre. ¿Por qué? Porque todos los nombres, en su mayoría, que tienen valor 666, han destruido al ser humano. Han querido gobernar con estas bestias que vio Daniel, que vio Juan, para destruir y devorar todo lo que se le venía encima. Entonces, cuando hablamos del número 666, estamos hablando de una numerología de el hombre multiplicada en su maldad. O sea que atrás de ese hombre está el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque si vamos al satanismo, si estudiamos un poco el tema del satanismo y de todos los servidores de Satanás, el número sagrado para ellos es el 6. Es el 6. Aún se usa con el símbolo satánico del pentagrama. Entonces, cuando el versículo 18 dice, el que tiene entendimiento entienda el número de la bestia, que es 666, es número de hombre multiplicado en su maldad. Entonces,
ese número representa a la bestia, al Imperio Romano, al Vaticano, a la Iglesia. Ahora, se habla mucho de un anticristo, que ese anticristo va a gobernar. Puede ser, porque la Biblia habla de un hijo, habla de el hijo de pecado. ¿Hay varios anticristos en la historia? Hay. Y puede haber, más adelante puede haber. Pero cuando habla de la bestia, cuando habla del falso profeta y de un anticristo, es el mismo sistema romano, vaticano y papal que ha gobernado toda la historia humana. Por eso Yahweh, vamos a ver más adelante, y ahí lo van a entender más todavía, que capítulo 17 y capítulo 18 se refiere a esta bestia, a este Vaticano, a esta Iglesia Católica y el papado. Entonces, para ir terminando este estudio, cuando Apocalipsis 13 habla de estas dos bestias, que una sale del mar, que otra sale de la tierra, es el mismo Imperio Romano, que de ahí surge luego en la historia el Vaticano, y de la tierra sale el Papa, el falso profeta, el anticristo. Entonces, para terminar, es importante saber que Yahweh llama al Imperio Romano y a la Iglesia Católica, que es la imagen de la bestia, a este Vaticano, como bestias. Como bestias. Entonces, la marca de la bestia es la idolatría. El nombre de la bestia es la Iglesia Católica, el Vaticano. El número de la bestia es el 666, es el hombre en su máxima potencia, en su maldad. Porque son hombres, seres humanos, que son totalmente manejados, manipulados y son siervos de Satanás. Entonces, no, me estaba fijando que esté grabando el audio. Entonces, cuando hablamos de que esta bestia se le daba boca y hablaba blasfemias, se le daba un hombre que representa el Vaticano, el Imperio Romano, que es el Papa. Entonces, para terminar este mensaje, cuando habla Apocalipsis 13 de dos bestias, es el Imperio Romano y el Vaticano que nace este Papa. La imagen de la bestia es la Iglesia Católica. La marca de la bestia es la idolatría. ¿Ven cómo se une? ¿Ven cómo se une la bestia y luego la imagen, la marca, el número? Todo se une. Todo se une. Y con respecto al chip, es seguramente algo que el sistema satánico Illuminati que lo va a usar en esos tiempos. Entonces, si nosotros entendemos que tenemos que adorar al verdadero Dios, al Dios de Israel, el que creó los cielos y la tierra, y a nadie más, y no tenemos que caer en idolatría, es la única manera de no entrar en la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. No van a entrar. Y la Iglesia Católica ya ha sido condenada. La bestia ya ha sido condenada. Por eso hemos estudiado la multitud de ropas blancas. ¿Quiénes los mataron? La bestia. ¿Quién mató a esos hermanos de la multitud de ropas blancas durante toda la historia humana? ¿Quién ha hecho tanto daño en la humanidad? La bestia. Entonces, proféticamente podemos entender esto, pero si no conocemos la historia, tenemos que estudiar la historia, porque la historia habla de esta bestia. Amén. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Espero que haya sido de bendición, se haya entendido. Apocalipsis 13 es el Imperio Romano, el Vaticano, la Iglesia Católica, el Papa, todo tiene que ver con esto. La semana que viene
vamos a estar estudiando seguramente Apocalipsis 11 sobre los dos testigos. Y después vamos a entrar en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15, que ya vamos a entrar a los últimos juicios de Yahweh. Entonces vamos a ver los dos testigos la semana que viene y luego vamos a ver Apocalipsis 14 y 15 con respecto a que la tierra es cegada y a los ángeles que se preparan para las 7 copas de la ira de Yahweh, que son los 7 últimos juicios de Yahweh sobre la tierra. Y después en el capítulo 16 vamos a ver todos los juicios. Una vez que veamos todos los 7 juicios de la copa de la ira, ahí entraremos en Apocalipsis 17 y 18, cuando el juicio de Yahweh caerá sobre esta bestia, que es hoy la imagen de la bestia, la Iglesia Católica, la gran ramera y la caída de Babilonia. Esa caída de Babilonia es la misma Iglesia Católica, es el mismo Imperio Romano que surgió en la historia humana. Así que gracias hermanos, que Yahweh les bendiga. Ahora después al terminar el estudio voy a estar contestando los mensajes que los hermanos pusieron acá. Gracias por quedarse hasta ahora con el estudio, pero bueno, valió la pena, 1 hora 20 de estudio. Sé que quizás tengan dudas, preguntas, me pueden mandar mensaje en privado, así les voy contestando, o ahí mismo me pueden preguntar y yo voy a estar contestándoles. Vuelvo a decir, hermanos, si no estudiaron otros capítulos anteriores, estudienlo, así van a entender aún más. Si estudiamos Daniel 2, 7 y Apocalipsis 12, entenderemos bien este capítulo que es el 13. Así que tengan buenas noches, que Yahweh les bendiga y nos vemos en un próximo estudio. Shalom.